Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Alejandro de la Carrera. Feliz de estar de vuelta con ustedes en Radio Agricultura y especialmente en contacto con ustedes, los auditores, a quienes por mucho tiempo tengo contacto con ellos y espero que esta vez también nos acompañen. Los invito a que escuchen este programa todos los domingos a esta hora, a las 14 horas, y por supuesto que va a ser un estreno en el día de hoy con una gran invitada a quien de inmediato se las voy a presentar. La idea es de un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes, y es por eso que hemos querido tener este domingo a la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien le agradecemos estar presentes en nuestros estudios. Muchas gracias, ministra. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Alejandro, por la invitación y por participar de este primer episodio de tu nuevo programa. Muchas gracias, ministra. Ministra, quiero llevarla primero a algo que en la semana usted vio junto al presidente, que fue acerca del plan de recuperación de espacios públicos. Ustedes fueron a Concepción con el presidente. Creo que es bueno, por lo menos, darle a conocer no solo a Concepción, sino que a todo el país, porque tenemos señal en todo el país, lo importante que fue esa visita a Concepción. Sí, bueno, la visita tuvo muchos elementos, ¿no? Este fue uno de ellos en el que yo participé, pero yo creo que es muy importante resaltar que el presidente hizo algo que hacía varios años que ningún presidente hacía, que es visitar la comuna de Tirúa. La comuna de Tirúa era prácticamente invisitable por los presidentes por la situación de conflicto, de violencia, y la violencia no ha terminado en la zona, pero hemos ido recuperando terreno, hoy día en mejores condiciones, el presidente pudo estar ahí, y hemos estado tomando varias medidas para eso, que buscamos que se transformen en el tiempo con que esa comuna viva como debe ser, ¿no? Pues viva en paz y que el Estado pueda entrar y que las cosas funcionen, es como lo esencial. Entonces, bueno, eso fue uno de los elementos, pero parte de ello fue anunciar este programa que se llama de centros urbanos, que es parte de varias medidas que se están tomando para recuperar los espacios públicos, las calles, para decirlo bien en simple, ¿no? Los espacios públicos son las calles, las plazas, que producto de una combinación de cosas, la pandemia, los daños que hubo para el estallido, el comercio ambulante, han estado en un retroceso bien complejo del punto de vista de la calidad del espacio, de la seguridad, también de la experiencia de la gente, ¿no? La gente se siente que la calle se ha vuelto agresiva. Entonces se están haciendo varias cosas para eso. Tenemos un proyecto grande en la Alameda de la Plaza Italia, enorme en realidad, para recuperar ese lugar. Estamos en la pelea esta de los mausoleos narcos, ya llevamos 13 mausoleos narcos demolidos. Tenemos una serie de intervenciones en temas específicos, por ejemplo, de las encerronas, los portonazos, que son temas que pasan en la calle que la gente la aterrorizan. Pero parte de estas intervenciones no podían dejar de lado el tema de los centros de las ciudades, que son los que más han sufrido. Y cuando los centros se deterioran, el impacto es muy grande porque los centros son lugares muy simbólicos. El centro es como el lugar que representa el corazón de una ciudad. Y cuando el corazón está mal, como que está todo mal. Sin duda, sin duda. Y de alguna manera también los centros son los lugares como de encuentro, ¿no? Son los lugares donde la gente se mezcla, suelen ser los lugares donde hay más patrimonio. Entonces su deterioro tiene muchas consecuencias y este programa lo que busca es partir interviniendo 7 centros urbanos de 5 regiones distintas, con intervenciones de distinto tipo, físicas en primer lugar, el espacio público, las calles, las luminarias, las fachadas, que el tema de los rayados, que es un tema dramático, el mobiliario urbano, que los lugares que ocupa la gente para sentarse, los basureros, los paraderos, todas esas cosas que están muy deterioradas. Pero también otro tipo de intervenciones, trabajando con locatarios, llevando actividades de cultura, de deporte, como darle, revitalizando y reencontrándonos, reconciliándonos con los centros urbanos. Entonces vamos a partir con estas 7 intervenciones. En Santiago hay 2, que son, digamos, la Plaza de Armas, Huérfano, o sea, Ahumada y Puente. También está la Plaza de Puente Alto. Eso en la región metropolitana. En Concepción, en la región de Biobío, está Concepción y Coronel. También está Antofagasta, está Valparaíso, está La Serena. Y ese modelo de trabajo, cuando lo vayamos consolidando, queremos después ampliarlo también a otros centros de otras ciudades que también tienen problemas.
Por eso que le decía que era importante partir con eso, porque nos están escuchando en todo el país, ministra, ¿ah? Y creo que lo que usted ha contado es muy importante para todas las regiones, así es que me alegro mucho de eso, ¿ah? La llevo ya primero y después vamos a seguir con otra preguntita también que yo sé que le puede gustar, ¿ah? Aparte de las otras que le voy a presentar. Por ejemplo, yo hablaba de un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Hay una decisión importante para todos, para todo el país, para quienes podemos votar. Y yo quisiera saber, ministra, si usted tiene la misma preocupación del presidente o bien otra en cuanto a que la propuesta constitucional no está ni cerca de ser de consenso, como lo dijo el presidente. Sí, a ver, yo creo que esto, más que ser una preocupación del presidente, creo que es una constatación que debiéramos hacer porque hay que sacar algunos aprendizajes. Llevamos 2 procesos constitucionales cuyo propósito era, digamos, el mandato era resolver el problema que hemos tenido por largo tiempo por el hecho de no tener una constitución que tenga un apoyo amplio en la sociedad. Independiente de cómo resulte el plebiscito, que no podemos saberlo hoy día, pero ese ejercicio no logramos hacer, decir ya, ok, pongámonos de acuerdo, tenemos diferencias, pero encontremos un punto en que las reglas básicas sean acordadas. Y de ahí para adelante, porque las democracias funcionan así, o sea, es normal en las democracias tener diferencias, no es un problema, sí. Pero uno se pone de acuerdo en las reglas con que va a dirimir las diferencias. Esas son las constituciones. Y no hemos logrado hacer ese tipo de conversación. O sea, de alguna manera, en ambos casos, lo que ha terminado pasando es que primero ganó un sector, después ganó el otro sector, y el que ganó, digamos, de alguna manera fue el que puso la conversación y el otro sector no se llegó a acuerdo. Creo que eso nos tiene que enseñar porque en general en Chile necesitamos generar más espacios de acuerdo. No solo en la Constitución, en muchas materias, por ejemplo en seguridad, donde yo trabajo tanto, sí. Donde hay diferencia está bien, pero hay ciertas cosas que uno requiere una política de Estado, que uno requiere fijar un horizonte, decir ya, estas cosas básicas estamos de acuerdo. Y de ahí para adelante nos diferenciaremos, competiremos, el que gana marcará la pauta, el otro no, pero sobre la base de algún acuerdo común. Y creo que eso, que he mencionado la Constitución y la seguridad, pero creo que se aplica también a otras materias. ¿Y qué habrá pasado, ministra? Porque los partidos de derecha y otros como Amarillos afirman que claramente es una carta magna muy superior a la del proceso anterior, tanto como en la forma como en el fondo. Y aún así no se ha llegado a acuerdo y ya parece que no se llegó nomás. Yo no sé, no quiero entrar en eso y no puedo catalogar. Nosotros como gobierno tenemos que ser como facilitadores de este proceso más que enjuiciadores de su contenido, pero lo que sí tenemos que constatar de la experiencia de gobernar, no solamente de ver el proceso constitucional, es que en Chile tenemos que salir de una cierta dinámica que tenemos un poco intransigente en general. Se ha confundido la convicción con la intransigencia. Cuando uno tiene convicción no necesita ser intransigente. Cuando tú tienes convicción, puedes flexibilizar, puedes buscar acuerdos, porque no estás traicionando tus ideas, estás buscando soluciones para la sociedad y tú solo no puedes. En una sociedad democrática en que hay distintos puntos de vista, hay que construir entendimiento y hay que flexibilizar posturas. Y eso no significa que uno renuncie a su idea. Uno puede seguir pensando, mira, mi idea es mejor, yo estoy segura que es mejor, pero necesito darle una propuesta al país en que estemos juntos. Entonces pongámonos de acuerdo a partir de que tú tienes un punto de vista distinto que también es legítimo, que tú también crees que tu idea es mejor. Entonces ahí tenemos una dificultad, es como un músculo que ha perdido tonicidad en Chile, de cómo se dialoga. De alguna manera se instaló por una época una especie de mala fama de los acuerdos, y yo creo que es un profundo error. Una sociedad sin capacidad de construir acuerdos no funciona bien. Eso te pasa la cuenta, tarde o temprano. Y creo que lamentablemente hemos tenido muchos tropiezos que nos lo han demostrado. Ahora, pero ese acuerdo, usted ya lo ha aplicado mucho, pero ¿cómo no se llegó a un minuto como para decir, bueno, juntémonos ya por última vez a ver si esto resulta o no resulta? Porque tal como usted muy bien lo dice, llegar a un acuerdo no es una cosa tan difícil. A ver, si me apuras un poco, Alejandro, yo creo que una de las cosas que sucede es que últimamente hemos tenido muchas oscilaciones en las opciones que ha tomado la ciudadanía en sucesivas elecciones.
cambios muy grandes en el resultado de una elección, en que en una gana categóricamente un sector, después la siguiente gana categóricamente el otro sector, y cada vez que hay una elección y hay un resultado, se mira la foto de esa elección y uno dice, ya ganó tal grupo, perdió este otro. Pero uno debiera mirar la foto un poco más larga, decir, ok, gané hoy día, pero hace 12 meses perdí. Y en la próxima nadie me asegura que voy a ganar. Y tengo que darle una solución a ese país que oscila para allá y para acá, pero que tiene algunas continuidades. Y en la Constitución uno debiera tratar de reflejar esas continuidades y no las oscilaciones. Entonces, en el primer proceso, de ese puedo hablar más tranquilamente porque ese ya terminó, ganó un sector que tenía una mayoría muy amplia y como que se creyó el cuento de que había ganado. Y a poquito andar perdió, pues. Entonces, esa era un espejismo, esa idea de tener tanta mayoría, no era real. Y si tú te fijas, en las elecciones presidenciales no ha pasado lo mismo. Hemos pasado de una a otra. Ninguna de esas mayorías es muy real. O sea, la mayoría de Chile oscila y tenemos que darle respuesta a esa sociedad que está buscando, que no tiene una posición fija. Gran parte importante de la ciudadanía no tiene una postura política tan fija. En una elección opta por un camino, en otra por otro, y nosotros tenemos que tener la generosidad y la sabiduría de darnos cuenta que el día que ganamos o el día que perdemos no es para siempre. Es una situación transitoria. Ministra, yo no quisiera llevarlo a un terreno quizás complicado, pero... para eso estamos, Alejandro. No, es que me refiero a que algunos se ha llegado a decir que el presidente le aconsejaron mostrar más sobriedad en materia constitucional que la que se vio en el anterior proyecto, como usted bien hablaba antes, pero estos últimos días pasó todo lo contrario, cuando habló y dijo que había puntos que en definitiva no tenían nada del anterior proceso, digamos. Es que, a ver, yo pienso lo siguiente, Alejandro, hay como un interés en el debate chileno de transformar la discusión constitucional en una discusión sobre lo que el presidente hace y no hace. Y la verdad es que el proceso constitucional se trata de un texto que propuso un Consejo Constitucional del cual el presidente no es parte, en el cual no participa. Lo que se está definiendo no tiene que ver con lo que el presidente dice o no dice, o hace o no hace, sino con una propuesta constitucional para el país que, de ser aprobada, duraría mucho más allá del presidente. Entonces, esto no se trata de lo que el presidente dice o no dice. Se trata de una propuesta que propuso un consejo donde además el sector del presidente fue muy mayoritario y prácticamente su influencia fue mínima en el texto. Entonces, yo creo que nos aparta mucho del tema en cuestión el poner en el centro lo que el presidente hace o no hace. La gente puede tener la opinión que le parezca de lo que el presidente hace, pero de eso no se trata el proceso constitucional. Eso no es lo que vamos a definir aquí. Esto no tiene que ver con evaluar al presidente o sus dichos, sino con un texto que nos propone unas reglas del juego para Chile de aquí en adelante. O sea, para los próximos gobiernos fundamentalmente, no para el presidente Boric. Pero ¿no dio una señal de que en definitiva esto hay que votarlo en contra? No creo. O sea, yo creo que ha sido bastante prudente en decir nuestro gobierno tiene un rol y el rol consiste en asegurar que el proceso se ejecute correctamente. O sea, que las condiciones se den para que la elección, la votación suceda sin novedad, como suele suceder en Chile. Y en segundo lugar, que la gente vote informada. Y en eso, independiente de los juicios que pueda haber, si el gobierno está más cerca o menos cerca de este texto del anterior, el esfuerzo de información se va a hacer plenamente. Se van a imprimir constituciones, se van a distribuir para que la gente las conozca y que se dé un voto informado. Y yo creo que es muy importante eso porque esta es una elección con voto obligatorio. O sea, la gente que sigue los procesos políticos va a votar, pero la gente que no los sigue, que no le gusta mucho la política, que no le interesa, que no pesca mucho, también tiene que votar. Tiene que votar en el sentido de que tiene una obligación de votar y que si no vota hay consecuencias de no votar. Entonces hay que buscar, y ese sí es nuestro deber como gobierno, que todas esas personas tengan la posibilidad de votar informadas, sabiendo de qué se trata esto y manteniendo la conversación donde importa, que es que las personas conozcan la propuesta. No que se desvirtúe la atención a otras cosas que no son la consulta que se está haciendo en el plebiscito. Estamos, como siempre, desde las 14 horas hoy día, primer día además, de esta entrevista con la ministra del Interior, Carolina Toá.
todos los domingos a las 14 horas. Los invito a escuchar. Ministra, quiero llevarla a otro tema, porque no solo está el tema de la Constitución. Y sé que además es un tema que no es de su ministerio, pero sí está ya como pegando en todas partes, ¿ah? Y me refiero al tema de la educación, la situación que mantiene tan preocupado al gobierno y también a mucha gente, el caso de Atacama. ¿Qué se puede decir, ministra? Porque sabemos que se está haciendo algo, pero están muy, muy preocupados en Atacama, ¿eh? Sí, por supuesto. Mira, la verdad, Alejandro, que el Ministerio del Interior le toca estar en muchos temas y sí, ayudar en muchos temas. De hecho, en educación hemos estado últimamente en varias reuniones con el ministro Cataldo, acompañados de otros ministros, con el presidente, en distintas, digamos, combinaciones, primero escuchando las medidas que está tomando el ministro, las ideas que tiene y construyendo caminos para resolver los distintos niveles de problema, porque el primer nivel de problema es que estamos sin clases en Atacama. Y más allá de las dificultades que haya, no podemos permitirnos estar sin clases. O sea, llevamos años en que por anga o por manga, entre los conflictos que ha habido, el periodo de la pandemia, pueden ser razones muy legítimas, pero la solución no puede ser recurrir de nuevo a medidas que significan niños, niñas sin clases. Es demasiado grave. En segundo lugar, hay razones que han provocado este paro que hay que atender en sí misma y que tienen que ver con fallas que hay en el sistema Atacama que no se corrigieron a tiempo, que yo creo que ahí hay problemas de gestión severos que tienen que resolverse, pero entre tanto hay que hacer que funcionen los baños, que las ventanas se repongan, que estén en buenas condiciones las salas, y hay una serie de dificultades fundamentalmente de infraestructura que están reclamando en ese servicio local que hay que atender con urgencia, y el ministro está muy abocado a eso. Ya en varios colegios se está trabajando en obras de distinto tipo, pero eso también va a quedarse corto, porque también hay que hacerse cargo de que nuestro sistema, que está en una transición, que es una mega transición, o sea, esto es como es una reforma muy sustantiva traspasar los colegios, y estamos a mitad de camino. En este mitad de camino se han hecho una serie de evaluaciones de cómo está funcionando el nuevo sistema y hay que hacerle ajustes. Hay que hacerle ajuste. Sí, hay que hacerle ajuste. Se reconoce eso, digamos. Por supuesto. Mira, primer ajuste que es fundamental es que los servicios locales son servicios públicos y tienen normas de funcionamiento que son más rígidas, más complicadas que las de los municipios. Eso hace que se ven atrapados en dificultades que hacen mucho más burocrático hacer ciertas cosas, y eso hay que resolverlo. Porque este cambio es para tener una gestión más ágil, no una gestión más engorrosa. Segundo, que en la transición todavía muchos colegios siguen en los municipios y en los municipios se están acumulando unas deudas espantosas. Hay muchos problemas en distintas, no en todas partes, hay lugares que no tienen problemas, pero muchos tienen problemas. Y esas deudas, la idea es darles una solución que no signifique, digamos, condonar las deudas, pero sí generar condiciones para que se paguen sin que el colegio deje de funcionar o sin que se pare la subvención. Hoy día muchos lugares por las deudas incumple, digamos, ciertos deberes el colegio, y la sanción es que se suspende la subvención. De consecuencia, empieza a funcionar todo peor y menos todavía se pagan las deudas en esa condición. Entonces hay que buscar una modalidad distinta y el ministro está trabajando para eso. Y lo tercero es que en general nuestra educación ha acumulado hartas deficiencias en infraestructura. Después de que tuvimos años de altísima inversión cuando se hizo la jornada escolar completa o después del terremoto, en gran parte porque estuvimos enfrascados en debates de reforma y en gran parte por la pandemia, que por 2 años los colegios estuvieron casi cerrados, se acumuló un deterioro muy grande y hoy día tenemos que remontarlo y hacer un plan de infraestructura en todo el sistema nacional, no solo en Atacama. Es un déficit incluso en las comunas donde hay traspaso, donde todavía no ha habido traspaso. Ahora, algo bueno sí que decir. En todo lo difícil que ha sido la situación para educación en el último tiempo, a pesar de que tienen hartos problemas, los servicios locales les ha ido mejor que a los municipios. Los servicios locales no han acumulado deudas tanto como los municipios, han tenido menos bajas en los aprendizajes después del periodo de pandemia, han recuperado más rápido la asistencia a clase. Entonces, requiere ajuste del sistema, pero la solución no es volver atrás, sino mejorar este cambio y hacerlo de mejor manera. Vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos. Agricultura TV.
Y ya estamos de vuelta en esta entrevista de los días domingos, esta vez la primera con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, usted ya algo dijo al comienzo, pero quiero llevarla más a fondo. ¿El país va a lograr tener un Ministerio de Seguridad Pública? Le pregunto porque muchos hablan de por qué tanta demora, hay expertos que apuntan a falencias y ausencias en el proyecto que crea esta nueva Secretaría de Estado. ¿Qué está pasando, ministra? Porque el tema de la delincuencia, usted sabe cómo está. Bueno, primero hay que decir que no estamos esperando que aparezca el Ministerio de Seguridad para actuar en los temas de delincuencia y criminalidad. Hoy día en Chile se están desarrollando estrategias en muchos planos que han ido dando resultados y que han significado ir tomando control de una situación que estaba realmente desatada en muchos ámbitos, en materia de orden público, de macrozona sur, de migración irregular, de homicidios, pero partimos de una situación muy compleja y remontarla va a requerir un trabajo consistente, persistente, no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos datos como bastante alentadores, en el sentido que el trabajo que se ha ido haciendo comienza a generar frutos. Pero vamos a tener que insistir para detener este ciclo y después revertirlo. Primero es detener las alzas de estos crímenes y después empezar a echarla hacia atrás. Ahora, respecto a la pregunta del ministerio, vamos a tener Ministerio de Seguridad. Tenemos un compromiso con las presidencias de ambas cámaras de sacar adelante este proyecto y sacarlo durante este año. Como Ejecutivo estamos de cabeza en lograr que así sea. Ahora tiene que empezarse a votar en la Cámara de Diputados, en el Senado ya se votó. En la Cámara de Diputados se demoró un poco porque hubo que hacer una indicación que recogiera una serie de inquietudes que han surgido y que se hacen cargo de precisamente observaciones que había a este proyecto, porque este proyecto originalmente lo que hacía en simple es agarrar los temas de seguridad y ponerlo en otro ministerio. Pero en el camino empezó a surgir la idea de ya, ok, pero ¿bastará simplemente con ponerlo en otro ministerio? ¿No habrá que hacer algunas modificaciones? Entonces, esta indicación que se presentó ahora hace algunas modificaciones. Por ejemplo, para fortalecer la parte preventiva, que está un poco débil, o para dotar al Ministerio de Seguridad de capacidad de pensar estratégicamente la seguridad y no estar solo en lo reactivo de la contingencia. O también algo muy importante para definir de manera más clara cómo este ministerio va a articularse con los demás organismos que trabajan en la seguridad, porque la seguridad es una coproducción. No es una pega de las policías, la hacen las policías, pero también Gendarmería, también los municipios, también la Fiscalía, y toda esa gente se tiene que coordinar. Entonces, estas indicaciones establecen de manera muy clara que el Ministerio es el articulador de un sistema de seguridad y que ese sistema de seguridad se organiza con relaciones de control en ciertos casos. Por ejemplo, el Ministerio controla a las policías, relaciones de colaboración, que en el caso de los organismos autónomos, por ejemplo, la Fiscalía, los municipios, los gobiernos regionales, y relaciones de coordinación con los demás organismos del gobierno central. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería. Entonces, todo esto van a ser como mejorías, ha sido una demora que valió la pena. Y lo otro que hace el proyecto es que también genera indicaciones para hacerle ajuste al Ministerio del Interior, porque no queremos que en este cambio se debilite el Ministerio del Interior. Queremos al revés, que por el hecho de ya no estar a cargo de la seguridad, cumpla de mejor manera su rol de jefatura de gabinete, de coordinador del gobierno. Entonces también se hacen indicaciones en esa dirección y yo espero que sean bien acogidas y logremos cumplir ese compromiso que tenemos con la ciudadanía, sacarlo de aquí a diciembre. Ministra, pero un detallito nomás que yo prefería notarlo. Leí, ya no recuerdo en qué parte, pero lo anoté, que se decía, no se aborda lo medular del asunto, que es cómo se financia el crimen organizado transnacional. Y otro que anoté también, que dice, el delincuente que ingresó a la casa de la senadora Paulina Bodanovich tenía 27 detenciones anteriores. Sí. Lo primero, Alejandro, que quiero decir es que una de las buenas maneras que uno tiene de hacer que un proyecto no resulte es cargarlo con todas las cosas que hay que hacer y que no puede resolver un solo proyecto. O sea, hay que pensar que nosotros tenemos en el Parlamento, tenemos hasta ahora 35 proyectos aprobados en materia de seguridad. Y antes de final de año debiéramos despachar otros 13 o 14, que muchos de esos tocan esas materias. Entonces, hay distintas, digamos, instrumentos para distintos temas, ¿no? Y no todos se van a resolver por esta vía. Por ejemplo,
este tema de el crimen organizado internacional. Bueno, tenemos un proyecto, primero hay una ley de crimen organizado que ya aprobamos, que es muy potente, que da instrumentos para la investigación, medidas intrusivas, protección de testigos, que nunca antes habíamos tenido disponible y que hoy esta legislación nos da. Manejo de los decomisos, el patrimonio del crimen organizado, quitárselo, porque el crimen organizado es un negocio. Entonces hay que quitarle el negocio, así resulta esto, digamos, más efectivo. Y respecto a esto, hay una segunda legislación que todavía no está aprobada, pero está en tramitación y también está priorizada, que es el proyecto de inteligencia económica. Esto quizá es lo más, digamos, al callo que podemos hacer para enfrentar el crimen organizado, porque lo que hace eso es que crea entre el Servicio de Impuestos Internos y aduanas un sistema de inteligencia para levantar información que nos sirva para perseguir el crimen organizado, siguiendo el dinero que logra recaudar con sus negocios ilícitos. Eso significa que la información de impuestos internos, que la información del comercio exterior se ocupa con fines de investigación, para levantar datos, para anticipar anomalías cuando empieza a haber comportamientos extraños, para identificar vínculos entre distintos actores que mueven dineros para allá y para acá. Y eso nos da una capacidad, una inteligencia, una efectividad, una limpieza también para combatir esta criminalidad mucho mayor que simplemente la actuación en la investigación en el terreno. Así es en el mundo moderno como se combate el crimen a gran escala, siguiendo la plata y combatiéndolo ahí en su dimensión lucrativa. Ministra, ¿y cómo se explica lo que planteó ayer la Embajada de Estados Unidos en Chile, que alertó a sus compatriotas que no visiten Viña ni Valparaíso por nuevas tecnologías que están usando los delincuentes? Sí, la verdad es que... ¿Cómo le llega eso a la Embajada de Estados Unidos? Sí, es bastante periódico que la Embajada de Estados Unidos hace observaciones sobre temas de seguridad y la verdad es que cuando lo hace nos genera como... Sus datos no están fundados en nada muy sorprendente. O sea, en la región de Valparaíso ha habido varios delitos complejos hace mucho tiempo. Es un lugar que se ha visto muy afectado por la inseguridad, que tuvo un gran deterioro en la época del estallido, el centro. Parte de las razones por las que estamos focalizados ahí con el programa Centro Urbano es por eso. Pero por eso mismo ha sido también una región bastante priorizada en las estrategias de seguridad. Yo quiero dar algunos ejemplos, Alejandro. En la región de Valparaíso tenemos 4 comunas que están en el programa Calle Sin Violencia, porque son comunas que tienen índices de homicidio por sobre la media. Hemos estado trabajando ahí para combatir esos delitos, que es el delito más grave, el que más afecta a la integridad de las personas, el que más temor da. Y eso ya ha dado resultados. Este año, en todo el año, estamos teniendo 12% menos homicidios que el año pasado y desde que empezó Calle Sin Violencia, 30% menos homicidios que el año pasado. Entonces, estamos logrando revertir estas tendencias y hay varias medidas que han ido a reforzar el trabajo en la región. Por ejemplo, en la estrategia de crimen organizado, que es un trabajo compartido que se hace con la Fiscalía, con impuestos internos, con aduanas, con Directemar. Ahí hay borde costero, muy importante lo que pasa en el borde costero. Mucho está ligado al tráfico de drogas, de armas que entra por los puertos y que después se abastece, digamos, a la criminalidad local o transita por ahí y eso genera un halo de inseguridad alrededor. Bueno, solo este año se han destinado 3.500 millones a reforzar estas instituciones para trabajar en crimen organizado. O, por ejemplo, en temas de prevención, este año hemos destinado, el 2023, 4.700 millones de pesos para programas de inversión en los municipios, programas lazos para prevenir con jóvenes vulnerables que hagan carreras delictuales, o programas para también trabajar en hacer patrullajes mixtos entre carabineros y las municipalidades. Entonces, esas cosas nos van a permitir revertir esto y entender que estos tipos de anuncios van un poco rezagados también, o sea, dan cuenta de datos históricos más que de algo que ha pasado ahora últimamente, donde al revés estamos tratando de revertir esas tendencias que llevan un buen tiempo. Ministra, antes de pasar a otro tema, usted hace poco habló de Valparaíso y se refirió al tema del estallido social. La quiero llevar a esto, pero no con el tema de Valparaíso ni de la embajada, sino que la llevo al tema de lo que ha ocurrido con los dichos del senador Quintana, ministra, sobre la posibilidad de un estallido social si gana el apruebo. ¿Podría generar un efecto contrario? Sí, a mí no me gustaría hablar como relacionar los riesgos que tenemos con los resultados del plebiscito, porque creo que el plebiscito hay que evaluar si la propuesta que hay es buena o no es buena, eso es lo fundamental, y que cada persona se haga un juicio de si es buena o no es buena.
pero yo creo que sí tenemos que hacernos cargo de que nosotros tuvimos una crisis muy grande en el estallido y no hemos terminado de entenderla. O sea, creo que a veces ocupamos el estallido para sacarnos cuentas entre políticos en lugar de decir, chuta, ¿qué le pasó a la sociedad chilena que llegó a esa situación? Entonces creo como que hemos aprendido poco de esa experiencia. Cuando estuvo en su momento álgido, digamos, hablamos mucho de eso, se sacaron muchas conclusiones apresuradas, pero después al poco rato, cuando quedó atrás, como que de alguna manera nos quedamos como con la idea de que había sido como una especie de ataque de vandalismo. Y si uno recuerda bien, o sea, en esa época hubo meses en que mayorías muy grandes de todos los estudios de opinión mostraban a la gente apoyando esa revuelta. Entonces, algo se quebró muy grande en Chile en esa época y no lo hemos reparado. O sea, creo que con el paso del tiempo la pandemia cambió la agenda totalmente, etcétera, pero creo que si uno quiere evitar volver a esa situación otra vez, tenemos que reparar las rabias, la sensación de postergación, de abuso que mucha gente tenía, que la hizo incluso en algunos casos apoyar acciones violentas que son inaceptables. Pero en ese momento las avalaron. Perdón, ministra, que le interrumpa, no tengo nada contra él tampoco, pero usted dice, tenemos que, pero los dichos del senador Quintana, en definitiva, ¿le hacen mal al país o no? No, yo creo que el debate, no creo que dar una opinión en sí mismo haga mal. Yo creo que hay que tomarlo en su justa medida y yo entiendo que lo que se refiere al senador Quintana es que dentro de las cosas que tenemos que ponderar es tratar de no generar condiciones otra vez que nos lleven por ese camino. No generar condiciones de cerrar los ojos a problemas que hay en Chile. Hay problemas en Chile, tenemos que enfrentarlos y aunque hoy día no está viendo nada como eso, no esperemos a que lo haya. No esperemos a que se vuelva a producir una tensión de ese tipo. Yo creo que en gran parte, de alguna manera, cuando fue el estallido, Alejandro, habíamos tenido muchas luces amarillas, muchas, mini estallidos, habíamos tenido varios. Y como que no atinamos, entonces que no nos pase de nuevo. La ministra del Interior, Carolina Toá, este domingo en la Radio Agricultura. Estimados auditores, vamos a ir a otro tema, ministra, que también es de otra cartera, pero creo que es importante. Para eso estamos. Para eso estamos, muchas gracias. El desempleo, ministra, suma 11 meses de alza, llegando al 8,9% en julio-septiembre. ¿Cómo lo siente y qué se podrá hacer? Bueno, primero, Alejandro, ciertamente cada vez que se da un dato de esto, un número, detrás de los números hay personas. ¿No? Y hay personas que lo están pasando mal, que están sin trabajo, que salen en la mañana a buscar pega, no encuentran, que no saben cómo pagar sus cuentas. Entonces siempre el desempleo es un tema, digamos, no es un indicador económico, es un indicador social, un indicador humano, un indicador de salud de la población que hay que siempre darle una gran prioridad. Ahora, yo quisiera poner este dato en contexto, en el sentido que nosotros venimos saliendo de un ciclo económico muy complejo, en que estuvimos con un periodo bien grande de rebrote de este fenómeno de la inflación que afectó a gran parte de la población, dejó a muchas empresas fuera de juego, tuvimos muchos sectores que después de la pandemia cerraron sus puertas, empleos que se perdieron, personas que estuvieron viviendo con las medidas de emergencia de la pandemia y después tuvieron que enfrentar nuevamente, salir a buscar trabajo y les costó encontrar nuevamente trabajo, y tuvimos los augurios más catastróficos para este año. O sea, 8 o 9% de desempleo es una cifra preocupante y la tenemos que revertir, pero todos los pronósticos decían que íbamos a estar sobre los 2 dígitos. Todos los pronósticos decían que este año íbamos a tener una recesión galopante y no hemos entrado en recesión. Hemos logrado sostener y el próximo año, por primera vez después de los últimos años tan difíciles, debiéramos tener un repunte del crecimiento y con eso la creación de empleo, y eso lo tenemos que ir apoyando como hemos hecho todo este tiempo, con ayudas para que las familias no resientan el ciclo económico difícil en sus cosas más básicas. Y eso es lo que nos ha permitido, a pesar de las dificultades, que los indicadores sociales en este periodo no tengan el deterioro que era esperable que tuvieran. ¿Tú te acuerdas antes que salieron los datos de la CACEN, que todo el mundo auguraba que aquí se iba a disparar la pobreza? Bueno, sí. No se disparó gracias a las ayudas que se han estado entregando y los apoyos de distinto tipo
apropiados a las distintas etapas, ¿no? Porque han sido distintos momentos, la pandemia, la pospandemia y ahora que estamos en la reactivación. Entonces tenemos que lograr que esa reactivación, en primer lugar, tenga un impacto en los empleos. Ministra, muy breve porque tenemos que ir a una pausa, pero ¿influye mucho la migración o no? ¿En el desempleo? Sí. A ver, la verdad es porque que hay gente que las contrata por un mes, 2 meses, 3 meses. Sí, la verdad es que también. Lo que nos dicen todos los datos es que lo que ha pasado con la migración es que la migración ha ido a cubrir la mano de obra en lugares donde la mano de obra chilena no llega, porque no son empleos que se ven como poco atractivos y no logran, digamos, encontrar mano de obra chilena que los cubra. Cuando uno ve, fundamentalmente está concentrado, por ejemplo, en ciertos ámbitos de los trabajos de temporeros en el agro o ciertos sectores de servicio, que son oportunidades para las personas que han migrado, pero para las personas chilenas son trabajos hoy día que se ven como poco atractivos y porque las personas aspiran a tener trabajos en mejores condiciones o mejor remunerados. Entonces, hoy día no tenemos datos para hacer esa vinculación. Y es algo que tenemos que estar, digamos, ponderando permanentemente. Lo que sí sabemos es que el pronóstico de este año era que íbamos a tener un salto en el desempleo que nos iba a llevar mucho más allá de donde estamos. Lo hemos logrado contener bastante y ahora lo tenemos que revertir. Y para eso la recuperación económica es fundamental. Y gran parte del esfuerzo que hemos hecho fiscal de ordenar las cuentas públicas tiene que ver con eso, porque eso nos ha permitido ir conteniendo esta inflación y de esa manera también que baje las tasas de interés, que pueda volver la inversión y que de esa manera la actividad económica genere nuevos puestos de trabajo. Vamos a hacer una breve pausa. La ministra del Interior, Carolina Toá, en Radio Agricultura. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy domingo a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, es importante también un poco entender lo que está pasando, digo yo. Ya hablamos del futuro Ministerio de Seguridad Pública, usted lo explicó. Ahora hemos hablado también del desempleo y ahora evidentemente que la quiero llevar a algo que me imagino también podría decirnos algo porque hay algo que a usted le corresponde en el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Mejor política para el agro chileno, si es posible. Necesitan orden público, dicen ellos, los agricultores, seguridad y también racionalizar la permisología, que hoy día está muy de moda el término. Sí, es una de esas palabras que se inventan y prenden como, sí, como pasto seco. Prendieron, pero sí, rápidamente. Bueno, la verdad es que efectivamente en el agro, en varios aspectos, hay afectaciones que han tenido que ver con los problemas de seguridad que ha tenido el país. En la macrozona sur, evidentemente, en los temas de orden público, evidentemente, ha habido una afectación y también en el tema de los incendios. Los incendios son una mezcla de condiciones, digamos, tormenta perfecta para que cundan los incendios, con irresponsabilidad de personas que por negligencia generan incendios y con intencionalidad. Que personas que pretenden resolver conflictos o hacer valer puntos de vista a través de la generación de esta alarma de los incendios. Entonces, todas esas preocupaciones son totalmente válidas. Nosotros hemos trabajado mucho con el mundo del agro desde el Ministerio del Interior. Teóricamente no es nuestro sector, pero sí lo es, porque es un sector al cual le importa la seguridad. Entonces, por ejemplo, en la zona de la macrozona sur, hemos tenido un trabajo muy efectivo con el Plan de Seguridad Agroalimentaria, que nos ha significado apoyar toda la parte de cosecha y ahora la parte de siembra. Estamos ahora trabajando en conjunto para la parte de siembra y en el verano, en la época de cosecha,
logrando una mejoría bien importante en predios que habían tenido incidentes en el pasado o que en época de cosecha eran asaltados o usurpados. Las usurpaciones bajaron de una manera radical. O sea, hace 2 años teníamos más de 200 usurpaciones en esta época del año y este año tenemos 30 y tantas. O sea, ha dado un efecto este trabajo conjunto que los incendios, que ha sido realmente una pesadilla, un dolor, un drama, o sea, la cantidad de gente que ha perdido todo. Algunos han perdido sus casas, otros han perdido sus plantaciones, su producción, sus máquinas. Entonces ahí este año hay un refuerzo muy grande, no solo de los recursos y las maquinarias para enfrentar la emergencia, sino también de las medidas preventivas, las coordinaciones, los protocolos que tenemos para actuar y evitar que se gatille una dinámica como la que hemos tenido varios veranos de estos incendios masivos que son muy, muy destructores. Y en lo que se refiere a la permisología, el presidente le encargó al ministro Nicolás Grau que coordine un trabajo con varios ministerios que son los encargados de entregar estos permisos en distintas etapas en el desarrollo de los proyectos de inversión para modificar las fórmulas con que se hacen estos procesos y acortar los plazos y simplificar y hacer más predecibles los permisos. Porque hoy día sucede que muchos proyectos entran en esta cosa medio kafkiana, que a veces dura años, después de ir y venir para allá y para acá, termina nada más con un no. Entonces, si un proyecto es muy complicado, muy inviable, mejor saberlo desde el principio y no después de que estuviste años dándote vuelta y gastando plata en generar estudios, papeles. Entonces, tenemos ese propósito y a diferencia de veces anteriores, porque este esfuerzo se ha hecho muchas veces, muchas veces se ha buscado centrar en una mesa para simplificar procesos, reforzar personal, cosas de ese tipo, que también se están haciendo ahora, pero en esta ocasión además se quiere generar un cambio legal, de una metodología, una institucionalidad que se haga cargo de esto distinta de la que tenemos, porque es un problema mayor. O sea, este es un problema para la competitividad en Chile severo y es un problema además que no ayuda a tener buena calidad de la entrega de los permisos. Cuando las cosas son engorrosas, se vuelven confusas, al final las decisiones no son mejores decisiones. Así es. Sino decisiones de las que al final hay poca conciencia o poca manera de controlar que se tomó una buena decisión, porque en la maraña de procesos se pierde el foco y se enredan, se confunden las cosas. Entonces estamos muy comprometidos en eso. El presidente en las últimas reuniones, que ha estado en varias reuniones con el mundo empresarial, ha reafirmado ese compromiso y además ha mostrado que esto no es una cosa así, una concesión, sino que una convicción de que no puede ser. El Estado tiene que ser más efectivo y tener tiempos razonables. No estamos diciendo que proyectos complejos se pueden evaluar en 10 días, pero tampoco se pueden demorar 6 años. No puede ser. Sí, porque además ellos mismos han dicho que todo lo que ellos trabajan es en definitiva algo que va para que a los chilenos nunca les falte alimento, ministra. Bueno, por eso una de las cosas bonitas que hicimos es que estos temas que decía de trabajo en la época de cosecha y de siembra le pusimos seguridad agroalimentaria. Porque el tema de la producción del campo es, claro, es un producto económico, se comercializa, hay exportación, pero también de ahí nos alimentamos, pues. De ahí nos alimentamos y cuando eso se vuelve complejo, al final suben los alimentos de precio. O sea, esto al final tiene que ver con el bolsillo de las personas. Se vuelven más caros los alimentos cuando es complejo el proceso de producir o es inseguro. Eso tiene un impacto directo en el bolsillo de las familias chilenas. Entonces, tiene todas estas dimensiones y por eso es tan importante. Ministra, la quiero llevar a algo que yo sé que le va a gustar, porque lo supe por ahí, uno de repente tiene que hacer algunas cositas que nos permitan hacer algo entretenido también, que no todo sea tan denso. Exacto. Yo quisiera que usted me diga cómo lo ha encontrado, qué le ha parecido, si ha estado en algunos de los momentos, y me refiero a los Juegos Panamericanos. ¿Cómo lo siente la ministra? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Ha visto algo? ¿Ha ido al estadio? Sí, lo más que he podido, no todo lo que quisiera, porque la vida es dura, pero sí, he ido a varias cosas. Primero quiero decir que yo creo que los chilenos hemos tenido una sensación que hacía tiempo no teníamos, de sentirnos capaces de hacer algo bien, algo bonito, algo que tiene un buen espíritu,
algo que nos llena de orgullo, que nos muestra al mundo en nuestra mejor cara. No somos perfectos, no somos mejores que todos, pero tenemos capacidades que cuando las desplegamos se nota. Y yo creo que aquí se han desplegado capacidades de muchos actores. O sea, lo que hay detrás de los Juegos Panamericanos es un esfuerzo colaborativo gigantesco. Tremendo. O sea, está el mundo de la construcción y de la infraestructura, está el mundo del comercio y de la hotelería y del turismo, está el mundo de la seguridad, está el mundo de la construcción que hizo la Villa Panamericana, está la política pública que hizo esto posible, porque después de que es Villa Panamericana va a ser vivienda social, está todo el trabajo que se ha hecho de preparación de los deportistas, los mismos deportistas que se han sacado la mugre, está todo el elemento de producción, de organización, de logística, para que la medalla esté ahí cuando tiene que estar, para que el podio esté, para que la barra simétrica esté, para que la pista esté limpia, esté ordenada. O sea, realmente aquí Chile se ha lucido y creo que ha sido reconocido, nos hacía bien, es como un bálsamo al espíritu, sentirnos, como reencontrarnos con nuestras capacidades y con lo que somos, lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Incluso, ahora, yo lo he gozado mucho porque me gusta el deporte, pude ir a la inauguración, pude ir a la gimnasia artística, que es una cosa que es una afición total, o sea, una cosa que me enloquece, no tengo bien palabras. Pude ir a una prueba de ciclismo en el velódromo de Peñalolén, una maravilla realmente. Pude ver el otro día el ruta de hombres en ciclismo donde estuvo Martín Vidaurre ahí peleándola. Sí. Yo vivo al lado de la pista, de un pedazo de la pista, así que estuve en ratos ahí, en ratos en la tele, o sea, la pista, el recorrido, la ruta que le hicieron. Lo encontré fascinante. En una visita, la visita a Concepción con el presidente, tuve la oportunidad de visitar en San Pedro de la Paz los lugares donde se hizo el remo y se está haciendo el canotaje, que es uno de los lugares que nos ha dado más medallas. Así parece. Y realmente yo creo que ha sido muy bonito la experiencia y espero que el país mantenga este espíritu y este apoyo, así este apañe, ahora que vienen los Juegos Panamericanos también. Es muy bien lo que dice usted, ministra, y lo digo con todo el respeto, además, porque muchos dicen que Chile reaparece en los Juegos Panamericanos, que como que volvió a aparecer Chile, después de tantas cosas que hemos tenido, que han pasado. Sí. ¿Lo siente usted igual, ministra? Totalmente, y siento que es una prueba de lo que es capaz de hacer la colaboración. O sea, esto es una colaboración de distintos sectores, una colaboración público-privada. Es un esfuerzo de generosidad donde no es que no ha habido diferencias, pero se ha puesto por delante la necesidad de sacar esto bien. Es un esfuerzo, un trabajo que viene de 3 gobiernos. O sea, a nosotros nos toca coronar, nos toca hacer la parte más fuerte, si tú quieres, porque el desenlace, el desembolso mayor, pero esto viene haciéndose 2 gobiernos antes. Entonces, esto nos muestra que cuando actuamos de esa manera podemos hacer cosas fantásticas, notables, y que además nos hacen felices. O sea, yo creo que nos ha generado mucha satisfacción vernos en esta dinámica por esta semana. Es cierto eso. Oye, los medios de comunicación, estamos aquí en una radio de gran tradición, quiero hablar de eso, porque una cosa que se hizo aquí muy bien es que se llegó a un acuerdo. El presidente fue muy insistente en eso para que los Juegos estuvieran en la televisión abierta y no en una sola parte, en las más partes posibles. Tenemos 3 canales transmitiendo todo el día, los medios de comunicación, las radios, la prensa escrita, los portales digitales, comunicando, comentando, haciendo accesibles deportes que eran poco conocidos, y la gente se ha maravillado no solo con el fútbol o los deportes de siempre, sino con todo tipo de disciplina. Ha sido maravilloso. Eso va a quedar para después como un legado de jóvenes motivados que van a hacer práctica, que van a tener infraestructura para hacer lo que antes no existía. Entonces creo que es algo realmente muy, muy valioso que tenemos que atesorar y replicar en otros ámbitos de la vida nacional. Muy, pero muy bueno lo que ha dicho ahora al final, ministra, con respecto a eso. Hay que replicar en otras cosas. Ministra, la llevo a una cosa más personal. Se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que algo nos puede decir porque se ha comentado bastante. La pregunta es la siguiente, ministra. ¿Ha pensado en una primaria presidencial con Camila Vallejos? No, la verdad. No. ¿No? No he pensado en ninguna primaria presidencial de ningún tipo.
Y pienso, Alejandro, la gente cree que estas son palabras de buena crianza, pero pienso realmente que el trabajo que yo tengo hoy día no es compatible con ponerse a hacer ese tipo de cálculos. Es un trabajo que es una responsabilidad gigantesca en temas que son muy importantes, muy sensibles para la población, donde día por medio me toca estar en decisiones difíciles. No siempre puedo tomar las decisiones que son populares o que tienen efectos de corto plazo de generar aplauso inmediato, y creo que es importante mantener ese foco, no salirse de ese foco, si no, no haría bien esta pega, no podría hacerla bien si estuviera en ese cálculo. Entonces, habrá momentos para hacer esos análisis seguro, pero ahora no es. Ya, pero quizás los auditores o auditoras están pensando, y lo digo con todo respeto, ministra, pero es la forma en que los chilenos a veces se refieren a algunas cosas, quizás que la están escuchando y dirán, bueno, pero si deja el ministerio, quizás se tira para candidato a la presidencia. Los auditores tienen todo el derecho a pensar, a hacer elucubraciones, pero yo creo que yo hoy día tengo una obligación de no estar en esas elucubraciones, de concentrarme en lo que me toca hacer hoy día. Y si algún día me toca tomar decisiones, y eso pasa día por medio, que no son coherentes con una preocupación de ese tipo, la tengo que tomar nomás. Y si me empiezo a desenfocar, no la podría tomar correctamente, no podría ponderar lo que es realmente bueno para el país, lo que es bueno para la seguridad, lo que es bueno para el gobierno, lo que es bueno para la coordinación gubernamental, que es lo que hoy día me toca hacer. Y creo además una cosa, Alejandro, que creo que está bien medida, también estudiada. Volviendo a este tema del estallido también. Sí. La gente hace tiempo siente que la política se trata de una gente que está preocupada de sus elecciones, de quién gana, de quién pierde, de cómo voy en la parada, y que la electorización de la política se ha comido lo que debiera ser su foco, ¿no? Que es ejercer nuestra responsabilidad de cumplir el mandato que tenemos, la misión que nos dieron, y mi misión aquí es estar a cargo de este ministerio. Entonces creo que dejar un poco de lado el tema electoral cuando no estamos en temporada todavía de definirlo, porque estamos lejos. O sea, para esa elección faltan más de 2 años. Entre medio tiene que haber un plebiscito constitucional, una elección municipal, una elección de gobernadores y gobernadoras. Entonces, veamos eso cuando toque, no ahora. Yo realmente lo digo sin ninguna, no me siento en lo más mínimo, digamos, que esté eludiendo algo. No es el momento, no es el tema y no es lo que le corresponde a mi pega actualmente hoy día. Ministra, habla muy bien de usted como siempre, ¿ah? Así es que la felicito por eso. Le doy un minuto. Todo el mundo piensa lo mismo. Mucha gente piensa que uno debería estar anticipando. Bueno, yo pienso que no. Le doy un minuto, un poco más, por si quiere decir algo más a usted. Solamente agradecer que este espacio y desearle suerte a Alejandro en este programa, que aquí se puedan discutir muchas cosas y que ojalá logremos en Chile generar un clima de escucharnos mejor, de buscar caminos de entendimiento, de ser respetuosos de las diferencias, pero construir acuerdos a partir de esas diferencias, de sacar lo mejor que tenemos como país, porque tenemos muchas cosas buenas. No somos perfectos, no somos mejores que todos, pero tenemos valores, tenemos atributos con los que a veces nos desencontramos y empezamos a vivir solo de nuestras miserias, de nuestros errores, y así no se sale adelante. Chile tiene mucho en qué agarrarse, tiene muchas capacidades, tiene un futuro lleno de oportunidades del punto de vista económico, del punto de vista social, y depende de nosotros basarnos en eso para enfrentar nuestros desafíos o dedicarnos simplemente a pasarnos cuentas unos con otros. Y yo invito a que hagamos lo primero, y creo que en esto lo que hablamos recién de los Panamericanos nos muestra que podemos hacerlo y lograr muchas cosas cuando trabajamos con ese espíritu. Vamos a agradecer a la ministra del Interior, Carolina Toá, esta entrevista que ha venido a la Radio Agricultura en este domingo para justamente hablar de lo que todos ustedes han escuchado, ¿eh? Le agradezco, ministra, una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Y a ustedes, estimados auditores, dejarlos invitados para el próximo domingo a las 2 de la tarde en una nueva entrevista. Esta vez la primera con la ministra del Interior, Carolina Toá. Muchas gracias, ministra. Gracias, y a ustedes, saludos y que tengan un muy buen domingo.